Consejos para empezar la carrera de arquitectura. No te van a enseñar a usar ningún programa, por eso yo te recomiendo que aprendas a utilizar tanto Photoshop como Rhinoceros y AutoCAD. Hay muchísimos tutoriales en YouTube que puedes ir mirando para ir aprendiendo e irte familiarizando con ellos. Al hilo de esto tampoco te van a enseñar a hacer maquetas, es decir, vas a ir aprendiendo por prueba o error o bien buscando vídeos en YouTube también. Para hacer maquetas es muy importante saber qué material necesitas, qué pegamentos se pueden utilizar, porque hay unos que sirven para madera, pero no te sirven para, por ejemplo, el foam. Entonces, básicamente vas a ir aprendiendo con el tiempo, así que tampoco te preocupes al principio, que tampoco te van a pedir cosas muy complicadas. Una cosa que a mí me ha ayudado mucho en los posteriores cursos, cuando daba la asignatura de construcción, era verme vídeos en YouTube de horas reales. La verdad que era la mejor manera de aprender. Aquí en arquitectura lo que utilizamos mucho son detalles constructivos, que os voy a poner alguno por aquí para que veáis lo que son, y sinceramente son bastante complicados de estudiar. Así que yo lo que hacía era buscarme un vídeo, por ejemplo, sobre cómo se ponía el pladur, y entonces al verlo en vivo tú sabías perfectamente cuál era cada componente y luego sabías dibujarlo perfectamente. Muchos nos hemos encontrado al principio de la carrera sin conocer prácticamente a ningún arquitecto. Aquí en España el más sonado es Calatrava. Por esto mismo te voy a dejar aquí una lista con un montón de arquitectos y también arquitectas para que los busques, vayas mirando sus obras, cuál te gusta más, cuál te gusta menos, y así puedas luego tranquilamente hablar con tus compañeros sobre todos ellos. Te la dejo aquí, haz la captura para que no se te olvide y guárdatela. Hago un inciso para animarte a suscribirte a mi canal si quieres que haga más vídeos como este. Arquitectura no es construir edificios. ¿Y por qué os digo esto? Siempre asociamos una cosa a la otra. Asociamos que estudiar arquitectura va a basarse en trabajar en un estudio, en construir un montón de edificios, pero no tiene por qué ser así. Hay muchísimas salidas, de hecho os he hecho otro vídeo con salidas que tiene la carrera. Puedes ser urbanista y crear espacios urbanos, porque la arquitectura no son solo edificios, también son los parques, las plazas, las calles, y también hay otras salidas como por ejemplo moda, diseño de moda, que eso casi nadie piensa que un arquitecto pueda realizarlo, pero es así. Hay mucha gente que después de estudiar arquitectura se ha decidido decantar por la moda. Al fin y al cabo el edificio tiene mucho que ver con el cuerpo y con la envolvente, ya lo iréis aprendiendo, y hay muchas más salidas como ser bombero, puedes ser profesor, así que luego iréis viendo lo que más os gusta y a lo que os dedicaréis ya en un futuro. A mí me hubiera encantado que me hubieran hablado al principio de la carrera sobre los horarios. Al menos en mi universidad lo que hacen en el primer curso es otorgarte un turno al azar, es decir, puedes ir de mañana o puedes ir de tarde, que estamos acostumbrados a cuando vamos al colegio que solo vamos por la mañana. En la universidad también hay un turno de tarde, es decir, en mi uni, por ejemplo, es de 8:30 a 2:30 y luego por la tarde de 3 a 9. Ese turno también existe, va a haber muchos de vosotros que lo tengáis. Al principio es verdad que asusta un poco, yo he sido la primera que lo sufrí en tercero, me parece que fue, y al principio me asusté un poco, pero no pasa nada, luego te vas haciendo al horario. Tiene sus ventajas, tiene muchas ventajas el turno de tarde, como por ejemplo que hay mucha menos gente. También si sabes organizarte vas a aprovechar mucho todas las mañanas. Luego a partir del segundo curso en mi universidad lo que vamos haciendo es elegir turno a través de tu número del DNI. Entonces hay una lista en la que tú vas teniendo un puesto, los que están más arriba eligen primero y los que están más abajo eligen los últimos. De tal manera que tú puedas ir rotando a lo largo de la carrera y en principio en algún momento vas a estar arriba y vas a poder escoger los mejores profesores. Otra cosa que también es muy importante es tener amigos de cursos superiores para poder pedir referencias. Esto es indispensable para poder saber qué profesor encaja más contigo, cuál profesor no te interesa coger. El sistema de exámenes. En arquitectura lo que hacemos es tener, digamos, 3 fases. La primera es realizando unos parciales, que normalmente suelen ser 2 a lo largo del curso, de tal manera que si tú los apruebas ya has acabado la asignatura. El siguiente paso sería hacer un global. Estos los puedes hacer si no has aprobado los 2 parciales o si te queda uno de ellos, dependiendo. Se hacen un poquito más tarde y ya sí que suelen englobar la asignatura entera. En algunas asignaturas sí que te dejan, si por ejemplo has suspendido el primer parcial pero has aprobado el segundo, solo hacer el primero. Eso ya depende de lo que os digan al principio, eso siempre tomad nota porque luego os ayudará. Y ya la tercera opción que tenemos son las recuperaciones, que se suelen hacer en enero y a finales de junio, principios de julio, y eso ya sí que es otra vez un global, pero ya es como la última oportunidad que te dan para aprobar la asignatura. En el caso de mi universidad, la verdad que tenemos muchísima suerte porque tú haces los exámenes antes de irte a Navidades, con lo cual si ya has aprobado todo, en Navidad no tienes que hacer nada.
Si no has aprobado todo, tienes las vacaciones de Navidad y luego en enero es el periodo donde están las recuperaciones. Entonces tú ahí vas a hacer tu examen y luego te quedan todavía unos días de vacaciones, unas semanas. Igual 2, 1, depende del examen en qué fecha te caiga. Pero si has aprobado todo antes de Navidad, tienes enero entero de vacaciones, lo cual la gente siempre aprovecha para hacerse algún viaje, para descansar, que siempre es necesario. Y luego acabamos el curso en mayo, si no has suspendido nada, o junio, julio, si tienes alguna recuperación. Vas a trabajar mucho en equipo. La arquitectura es un trabajo que se realiza siempre en equipo, así que vas a aprender a comunicarte con el resto de compañeros y a que todo funcione bien. Es un proceso un poquito largo, a veces hay algunas discusiones, pero bueno, luego al final se consigue sacar muchísimo trabajo con menos esfuerzo si conseguís sinergia en el grupo. También he de decirte que no tienes por qué juntarte con tus compañeros para realizar un trabajo, porque a veces no te conviene. Esta que os voy a contar me hubiera encantado saberla antes de entrar a la carrera, pero por suerte yo he sido así siempre. Siempre cuando volvemos de verano, en septiembre o así, las primeras semanas no suelen mandar muchísimo trabajo. ¿Qué pasa? Que la gente se sigue pensando que está de vacaciones. Y por ello luego cuando empiezan los primeros parciales va la gente ya a última hora, teniéndose lo que estudiar todos los días de antes. Entonces yo os recomiendo, de verdad, aunque cueste mucho los primeros días, ponerte un ratito a ver qué habéis dado en clase. Normalmente, si prestas atención en clase, ya llevas bastante trabajo hecho. Y si tomas apuntes o algo así, ya tienes gran parte del trabajo hecho. Entonces yo te recomiendo que empieces desde el minuto 1. Para tomar apuntes vas a tener un montón de opciones, tantas como el profesor también te ofrezca. Hay muchos profesores que dan las clases en PowerPoint y luego te pasan el PowerPoint. Hay profesores que las dan en PowerPoint pero jamás te van a pasar el PowerPoint, entonces va a depender mucho también de la velocidad a la que vayan dando las clases. Entonces, yo normalmente siempre tomo los apuntes a mano en una hoja, pero es verdad que muchas veces te conviene mejor utilizar una tablet o un iPad porque también gastas menos papel, que eso también es importante, pero hay otras que te conviene mejor tomarlos en ordenador porque es muchísimo más rápido escribiendo y te da tiempo a transcribirlo todo. También es mucho más limpio, no tienes que pasarlo a limpio como cuando lo haces a mano. Entonces, depende del profesor y de la clase y también de la asignatura, porque de matemáticas es un poco más complicado pasar apuntes a ordenador, pues vas a ver cómo te adaptas tú mejor a esa manera de tomar apuntes. Eso sí, no te asustes porque comparado también con cursos anteriores, aunque no tanto con bachillerato, porque en bachillerato suele ser muchísimo temario, pero aquí los temarios son extensos también, en arquitectura sobre todo en las asignaturas que son tipo de historia o así, porque eso sí, se van compaginando a lo largo de la carrera como varios tipos de asignatura. Por ejemplo, algunas que son de tipo matemáticas, que son matemáticas, física. Luego hay otras asignaturas que son mucho más artísticas, como es dibujo. También hay otra que se llama análisis, composición. Tienes ahí distintas ramas, entonces también va a depender de la cantidad de asignaturas que tengas y de qué tipo de asignatura sea. Estos son los 10 consejos que a mí me hubiera encantado que me contaran antes de empezar la carrera, pero si tienes alguna duda más, déjamela en los comentarios y hago una segunda parte respondiéndoos. Espero que te haya gustado mucho, suscríbete si te gustan estos vídeos y así sigo haciendo más. Espero verte en el siguiente vídeo. Adiós.